Buenos días, doctora Rosa María. Mi nombre es Alondra. Esta oportunidad hablaré acerca de la extorsión, análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría jurídica de Miro Quesada. La extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor crecimiento en el Perú. Afecta a pequeños y medianos empresarios, generando miedo, desconfianza e inestabilidad económica. Se da en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura y Arequipa y está vinculado al crimen organizado. Este informe analiza la extorsión desde la filosofía jurídica de Francisco Miró Quesada, quien concibe el derecho como un sistema nacional orientado a la justicia y el bien común. La extorsión está tipificada en el artículo 200 del Código Penal, que consiste en obligar a personas o instituciones a otorgar ventajas económicas u otras mediante violencia o amenaza, pena de 5 a 30 años de prisión. La extorsión presenta cuatro elementos básicos: amenaza, coacción, petición de dinero o bienes y mediante los canales de comunicación. Entre enero y agosto de 2025 se han registrado más de 18.000 denuncias, lo que demuestra que este caso es un problema a nivel nacional y que requiere medidas necesarias para combatirlo. La tipología, entre las principales se encuentran el chalequeo, que exige pagos a cambio de supuesta protección, se da en zonas donde hay mayor actividad económica; el cobro de cupos, que afecta al sector construcción y pequeñas bodegas; el rescate de bienes, que los delincuentes sustraen vehículos o algún bien y después exigen pagos para su devolución; el gota a gota, préstamos informales con intereses abusivos que obligan a estos comerciantes bajo amenazas a asegurar pagos diarios; y la extorsión digital, que es el uso de hackeo mediante la suplantación de identidad para obtener pagos mediante amenazas sobre información privada. Este caso de extorsión se da en el Perú debido a una desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. Según el INEI, el 77,5% desconfía de la policía, el 79,3% del Poder Judicial y el 74,8% del Ministerio Público. Entonces, esta falta de credibilidad desincentiva las denuncias y permite que estas organizaciones criminales fortalezcan sus métodos de coacción. Tenemos casos como El Salvador, Ecuador y Colombia, que muestran cuando el Estado carece de legitimidad, las bandas criminales aumentan su influencia. Ahora veamos el análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. Veamos el antes. El periodo prehispánico, el derecho era consuetudinario, o sea, de manera oral, centrado en la justicia comunitaria y la reparación social, y las autoridades actuaban como mediadores. En el periodo colonial predominó el derecho indiano, que era una mezcla entre el derecho eh, canónico y las prácticas indígenas. Y aquí un papel importante fue la iglesia, tuvo influencia. Por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición, que está orientado al control social y a las jerarquías. En el siglo XIX republicano se adoptó ya el positivismo jurídico, inspirado en el Código Civil francés, priorizando de esa manera la ley escrita. Como juristas, como representantes a Toribio Pacheco y José Baquijano y Carrillo. Durante del siglo XX, la filosofía del derecho atravesó cuatro etapas: el positivismo jurídico, que concebía el derecho, ¿no?, que era separado de la moral, priorizando la aplicación estricta de la ley y la seguridad jurídica. Representante Carlos Luis y Jorge Eugenio Castañeda. En el litoralismo renovado se defendía valores superiores como justicia, la dignidad, la libertad e igualdad. Se criticaba el formalismo. Representantes Mariano Ibérico y Luis Repeto. El constitucionalismo social, orientado a proteger sectores vulnerables. Así, de esa manera se transformaba la realidad social mediante las leyes laborales, agrarias y educativas. Nuestros representantes eran Víctor Andrés, Luis Felipe Villarán y José León Barandiarán. Y las corrientes críticas y humanísticas, influenciadas por los derechos humanos, aquí nuestro mayor representante era Francisco Miró Quesada, que planteaba que la legitimidad de una norma dependía de su constitucionalidad, racionalidad y contribución a una sociedad justa. Ese era para él un derecho justo. Ahora veamos el análisis de la filosofía del derecho después del siglo XX. Se da una reorganización significativa que estaba marcada por la consolidación
de la Constitución de 1993 y asimismo también se da la incorporación de los derechos humanos. Entonces podemos decir que el derecho no solamente era un conjunto de normas, sino eh, eh, o instrumentos que garantizaban justicia, legalidad, ¿no? Y que se adaptaba a cambios sociales, económicos y tecnológicos. El neoconstitucionalismo, por ejemplo, ¿no? Se da la consolidación de los derechos humanos como el eje del derecho peruano, la interpretación de la Constitución basada en principios y valores vinculantes, representantes César Landa, Samuel Abad, Carlos Ramos Núñez, el pluralismo jurídico, reconocimiento del derecho constitucional indígena y articulación con el derecho estatal para promover la justicia intercultural, representante Raquel Fajardo. En los nuevos horizontes tenemos la adaptación a la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, la bioética, el medio ambiente y derechos digitales, un enfoque más humanista e inclusivo. Representantes Ernesto Blum, Alan Wagner. Ahora veamos el análisis de la teoría jurídica de Francisco Miró Quesada. La teoría jurídica de Francisco Miró Quesada responde a la pregunta, ¿qué hace que una ley sea realmente justa? Entonces, para él debe cumplir dos principios fundamentales. El principio de no arbitrariedad, que garantiza que la ley no sea irracional, discriminatoria, ni mucho menos injusta, aunque por sí sola no asegure justicia completa. Un ejemplo, si un club de fútbol decide que todos los jugadores usen camiseta roja, esta regla, claro que no es arbitraria, porque tiene un propósito claro y no discrimina, pero eso no significa que sea justa en sentido moral o jurídico. Ahora, el principio de simetría establece que la ley debe aplicarse igual a todas las personas en situaciones similares, asegurando igualdad y justicia en relaciones jurídicas. Ejemplo, en un matrimonio, tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y las responsabilidades, a diferencia de algunos de épocas antiguas, donde el hombre solo tenía la autoridad. Otro ejemplo para comprender mejor sería si dos personas cumplen las mismas condiciones para dicho trabajo. Ambas deben tener las mismas oportunidades para poder acceder a él. El análisis eh, de la realidad peruana, en este caso la extorsión, y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. La extorsión en el Perú afecta gravemente a los ciudadanos, a los comerciantes y los transportistas, generando miedo y vulnerabilidad, como antes lo mencioné, pero desde la teoría jurídica del derecho justo de Francisco Miro Quesada, este delito viola los principios fundamentales de no arbitrariedad y simetría. Los criminales imponen pagos mediante violencia y amenazas, que es el principio de arbitrariedad y ejercen poder sin responsabilidad mientras las víctimas quedan indefensas, principio de asimetría. Además, la persistencia del delito refleja que la incapacidad del Estado, de las instituciones para garantizar justicia efectiva, debido a la falta de protección, lentitud de procesos y corrupción. En conclusión, la extorsión es un claro ejemplo de que injusticia de que el ejemplo de injusticia y que para lograr un derecho justo es necesario fortalecer las instituciones y garantizar protección y equidad para todos. Ahora, mi conclusión desde a los filósofos o juristas estudiados durante el derecho, durante la filosofía del derecho, tenemos pues de que el derecho peruano no es un conjunto de normas aisladas, ¿no? Sino viene a ser una, sino que es un instrumento que garantiza justicia, legalidad, legitimidad, dignidad humana. Por ejemplo, desde Manuel Atienza, desde su perspectiva, el derecho combina razón y práctica social. En Perú, la aplicación regular de normas limita la justicia real y seguridad jurídica. Según Wilfred Joly, la justicia también requiere un Estado garantista que proteja los derechos fundamentales frente a abusos de poder, la extorsión, evidencia deficiencias en esta protección. A ver, ¿qué diría Immanuel Kant? Las leyes deben basarse en principios universales y respetar la dignidad humana. La arbitrariedad y desigualdad en la aplicación de normas muestran fallas en este principio. John Locke, el Estado debe proteger la vida, la libertad y propiedad dentro de un contrario social. La incapacidad para prevenir y sancionar la extorsión refleja un incumplimiento de este contrato. Francisco Miró Quesada, la justicia requiere de normas no arbitrarias y simétricas. Las leyes deben garantizar igualdad de trato y protección efectiva frente a delitos como la extorsión. Por último, y no menos importante, Hans Kelsen, el derecho debe ser un sistema normativo, coherente y jerárquico. Las leyes contra la extorsión deben estar claramente estructuradas y aplicadas eficazmente para ser efectivas.
Mi propuesta sería la siguiente. Se debe fortalecer el sistema judicial, modernizar procedimientos, aplicar las leyes de manera coherente para garantizar seguridad jurídica y confianza ciudadana, capacitación de operadores jurídicos. Por ejemplo, formar continuamente jueces, fiscales, abogados con ética, que es lo que se quiere hoy en día, derechos humanos y filosofía del derecho para decisiones más justas. La organización normativa, revisar y jerarquizar leyes, eliminando normas obsoletas y promoviendo equidad y claridad. El control y supervisión, implementar auditorías y órganos independientes para asegurar transparencia, cumplimiento de derechos y rendición de cuentas. En cuanto a las recomendaciones en el caso del tema analizado, el caso de extorsión, se debe fortalecer la legislación y los protocolos. Por ejemplo, actualizar y unificar normas sobre extorsión. Se deben incluir los delitos digitales como procedimientos claros para garantizar eficacia y justicia. También se debe dar protección integral a las personas vulnerables, por ejemplo, mediante darle apoyo psicológico, asistencia legal, para que denuncien sin temor y reduzcan su vulnerabilidad. También la capacitación de operadores de justicia, formar continuamente a jueces, fiscales y policías de investigación, pruebas digitales y protocolos específicos de extorsión. Y por último, prevención y educación ciudadana, desarrollar campañas de sensibilización para promover la denuncia, prevención de riesgos y cultura de legalidad en la sociedad. Espero que esta exposición sea de su agrado. Muchas gracias, doctora. Eso sería todo.